Bienvenidos a esta jornada sobre la cooperación en el Estado autonómico. Mi nombre es María Salvador Martínez y soy profesora titular de Derecho Constitucional en esta universidad, en la UNED, y codirectora de la revista Teoría y Realidad Constitucional. Estamos aquí convocados porque comenzamos una actividad nueva. Esta es la primera vez que la realizamos y estamos inaugurando un proyecto nuevo que vamos a compartir Teoría y Realidad Constitucional y la Fundación Manuel Jiménez Abad. Ya desde este momento quiero mostrar mi agradecimiento a la Fundación Manuel Jiménez Abad por colaborar en este nuevo proyecto, pero no solo eso, sino por su colaboración, que ha sido imprescindible y constante desde hace muchos años en actividades relacionadas con la revista y como departamento también en otras muchas actividades que hemos realizado con ellos. Así que es un placer contar de nuevo con el apoyo de la Fundación Manuel Jiménez Abad en este proyecto nuevo. Bueno, la idea es celebrar 2 jornadas anuales a partir de temas tratados en la revista, en Teoría y Realidad Constitucional. Puesto que se publican 2 números al año, la idea es que cada una de esas 2 jornadas se corresponda con uno de los números publicados ese año. Y el objetivo es, como será un formato flexible y un formato distendido, fácil, la idea es utilizar estas jornadas para transmitir y llegar a más lectores, académicos, pero también estudiantes, doctorandos y otros perfiles de personas interesadas en los temas que se trabajan en la revista Teoría y Realidad Constitucional. Estamos ya en la sociedad audiovisual y entonces nos parecía bien que era una buena idea utilizar un formato audiovisual y sencillo y flexible para transmitir el trabajo que hacemos en una revista científica como es Teoría y Realidad Constitucional. Ese es el objetivo del proyecto y esta es nuestro estreno. Así que muchísimas gracias a los participantes. Y cedo ahora la palabra a Pablo Guerrero, en nombre de la Fundación, que presentará a quienes van a participar en este acto. Bueno, pues muchas gracias, María. Pues buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estéis o cuándo nos estéis escuchando, a todos los que asistís a esta jornada sobre la cooperación en el Estado autonómico, ¿no? En la que hablaremos de las relaciones intergubernamentales en España. Como señalaba la profesora Salvador Martínez, la sesión de hoy es la primera del ciclo, la primera que se integra en el ciclo Debates Constitucionales, que organiza, como también señalaba, la Fundación Manuel Jiménez Abad con la revista Teoría y Realidad Constitucional. Bien, desde parte de la Fundación tan solo puedo decir que es un verdadero honor, un verdadero placer colaborar con la revista, colaborar con vosotros, a los que nos unen tantos vínculos, tanto profesionales como personales, que estamos seguros de que esta iniciativa va a tener un recorrido muy largo y que va a ser muy fructífera. Mi voluntad no es ni mucho menos extenderme en esta presentación, así que muy brevemente pasaré a presentar a los asistentes de hoy. La jornada de hoy sobre la colaboración o la cooperación, perdón, en el Estado autonómico es fruto de la encuesta que se realiza en el último número de la revista Teoría y Realidad Constitucional, del número 49, y de ahí, de esta encuesta, salen buena parte de los participantes de la jornada de hoy. En primer lugar, moderará la profesora Sáenz Royo, es profesora titular de la Universidad de Zaragoza, y le acompañarán, o como ponentes contaremos, con la profesora Laura Díez Bueso, que es catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, con el profesor Luis Gálvez Muñoz, que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia, y con el profesor Javier Tajadura Tejada, que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco. Igualmente, entre el público, no me resisto a mencionarlo, se encuentra el profesor Fernández Ayes, que también participa en la encuesta y que seguro que durante el coloquio tiene ocasión de hacernos llegar sus inquietudes o sus puntos de vista sobre este particular. Yo creo que, aunque todos los que van a tomar hoy la palabra, todos los intervinientes tienen o parten de un sustrato común, de un punto de vista común, entre ellos es cierto que existen algunos o quizás algunos puntos en los que no están del todo de acuerdo y que seguro que enriquecen muchísimo el debate. Así que, bueno, por mi parte, nada más, desear que todos los asistentes disfrutéis muchísimo de estos minutos que tenemos por delante y Eva, tuya es la palabra.
Muy bien, buenas tardes a todos. Y bueno, en primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del debate, a la Fundación Jiménez Abad y a la revista Teoría y Realidad Constitucional por haber contado conmigo como moderadora. No sé qué tal lo voy a hacer porque no sé si soy buena moderadora. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Bien, el tema del debate hoy, como ya habéis comentado, es la cooperación en el Estado autonómico, que fue el tema del último número de la revista Teoría y Realidad Constitucional. Se trata de un aspecto muy concreto del Estado autonómico y consustancial a toda descentralización política, del que hemos podido aprender, yo creo, mucho a partir de la pandemia, por cuanto ha sido necesaria la intensificación de la cooperación como medio para transferir el dinero a las comunidades autónomas, como instrumento para dar respuesta, tratar de dar respuesta homogénea, o incluso se ha utilizado durante la pandemia como medio para el ejercicio de una competencia sustancial del Estado, como es la coordinación sanitaria. Bien, pues para hacer una valoración de la cooperación en nuestro Estado autonómico contamos, como ya habéis dicho, con 3 personas de reconocida competencia en esta materia que participaron además también en la encuesta. Como has hecho la presentación ya, Pablo, pues evito la presentación y yo creo que ya podemos dar comienzo a la mesa redonda. Primero daré un turno a cada ponente de aproximadamente, si os parece, de unos 15 minutos, porque se trata de hacer una estructura más o menos ágil. Y se trataría en esta primera intervención de hacer un planteamiento general en torno un poco al papel que tiene la cooperación en nuestro Estado autonómico, si es necesaria o no una reforma constitucional o en su caso una reforma legislativa, y una valoración específica acerca de la cooperación, ya que se ha intensificado durante la pandemia. Luego pues abriremos un debate sobre las cuestiones que han ido apareciendo, así que bueno, si os parece, comenzamos ya. Vamos a mantener el orden que se fija en el programa, por tanto, sin más, doy la palabra a Laura Díez para que comience la intervención. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de inaugurar con todos vosotros este nuevo proyecto que me parece de sumo interés, sobre todo porque da opción a los profesores de universidad de poder discutir con otros colegas y con el público en la jornada un texto que previamente ya ha sido publicado. Además, me parece de sumo interés lo que vamos a hacer esta tarde porque pese a que hace ya 40 años que estamos hablando de relaciones de colaboración, relaciones de cooperación, sigue siendo uno de los debates más urgentes, sobre todo en la actualidad. Yo voy a hacer, como proponía Eva, una intervención breve, dando unas pinceladas sobre lo que considero que son las relaciones de cooperación en la actualidad y haciendo algunas propuestas de mejora. Y lo voy a hacer muy rápidamente porque vais a ver que a medida que hablo se me va apagando la voz. No es mi mejor día para las cuerdas vocales, así que voy a ser más sintética de lo que acostumbro a ser habitualmente. Bien, para comenzar decía que hace ya muchas décadas que estamos hablando de las relaciones de colaboración. Yo creo que debemos seguir haciéndolo, es una evidencia que debemos seguir haciéndolo. La pandemia lo ha puesto sobre la mesa de nuevo, pero también creo, y esta es una primera reflexión, que debemos intentar superar algunos de los tópicos que hemos ido arrastrando a lo largo de todos estos años, ¿no? Tópicos que al final se han demostrado un tanto inoperantes. Por ejemplo, hemos puesto siempre como referencia la cooperación que se lleva a cabo en Alemania. Pues bien, hemos de tener en cuenta que en Alemania el sistema de distribución competencial es distinto, el sistema de financiación es distinto, el papel que juega el Bundesrat es diferente y por tanto una cosa es tenerlo como referencia, otra cosa intentar imitar cuestiones que no funcionan en nuestro país porque la situación general del Estado autonómico es distinta. También hay otro tópico, en fin, tópico o tema que ponemos habitualmente sobre la mesa, que es la reforma del Senado. De nuevo, todas las reformas o todos los estudios sobre las reformas son positivos, siempre se tiene que dar vueltas a lo que se puede mejorar. Lo que sucede es que tampoco creo que después de todas estas décadas debamos seguir con la idea de que podemos reformar el Senado para que deje de ser lo que es ahora, es decir, un instrumento político al servicio de los grupos parlamentarios, que es muy legítimo, para ser algo que no es, como es una Cámara territorial, al margen de todas estas cuitas partidistas.
Por tanto, comienzo ya dejando sobre la mesa estas dos reflexiones. Lo cual no quiere decir, por supuesto, que no debamos abordar, como digo, reformas urgentes y además que estas reformas legales, sobre algunas de las cuales ya se han hablado, pero estas reformas legales tomen como referencia pues, lo que sucede en otros países en el derecho comparado, por ejemplo, alemán. Sabemos, por ejemplo, en relación con estas reformas a las que les hemos dado vueltas y sobre las que hemos estado también analizando qué pasa en otros países, sabemos que una posibilidad, como apuntaba Eva como moderadora hace un momento, es la reforma constitucional. Es evidente que esta es una opción. Lo que sucede es que yo considero que si se realiza una reforma constitucional de las relaciones de colaboración / cooperación, esta reforma debe ser una modificación que abarque también otras cuestiones al margen de este tipo de relaciones. Tiene que abordarse el sistema autonómico en su conjunto, es decir, no avanzaríamos demasiado si modificáramos la Constitución para mejorar ciertos instrumentos de relaciones, en las relaciones de cooperación o de colaboración en sentido más amplio y soslayáramos otras cuestiones directamente conectadas con estas relaciones, como pueden ser, por ejemplo, la distribución competencial o el sistema de financiación. Y una vez dicho esto, yo creo que habrá coincidencia entre todos los que estamos aquí reunidos o los que nos escucharán en su momento en que hoy en día esta vía de la reforma constitucional, desde esta perspectiva más amplia que yo planteo para modificar y mejorar las relaciones de colaboración, está totalmente cerrada, puesto que no es el momento, ni mucho menos, de abrir el debate constitucional sobre el Estado autonómico. Por tanto, mejorar las relaciones de cooperación a través de la reforma constitucional creo que sería algo que deberíamos plantearnos, pero desde luego no en el momento actual. Por otra parte, también sabemos que han habido otras reformas legales, como por ejemplo la introducida a través de la Ley 40/2015, que no han supuesto un antes y un después en lo que son las relaciones de colaboración, en las relaciones de cooperación, aunque debe de destacarse que sí que supuso en su momento una reordenación y un detalle de todas estas relaciones que fue un avance interesante en ese momento. Lo que sucede es que no nos podemos quedar con lo que pasó en esta Ley 40/2015, sino que hemos de avanzar. ¿Y cómo creo yo que debería avanzarse en este tema desde el punto de vista de la reforma no constitucional, como decía, sino desde el punto de vista de la reforma legal? Pues yo creo que deberíamos centrarnos en potenciar los mecanismos de cooperación que han funcionado hasta el momento, que han funcionado en algún momento, que han funcionado de forma puntual quizá o de forma parcial quizá, pero que han demostrado capacidad para mejorar o para desarrollar estas relaciones de cooperación. Dentro de estos distintos mecanismos yo creo que también habría coincidencia, o en todo caso a mí me parece que destacan por encima de otros, las comisiones bilaterales, porque han dado a lo largo de estos 40 años unos resultados muy positivos. Ya los dieron en su momento con los acuerdos autonómicos del 92, pero en la actualidad, y esto no todo el mundo lo sabe y por eso quiero hacer énfasis en ello, en la actualidad están funcionando de una manera excelente en una materia que es esencial en las relaciones de cooperación, como son las leyes embarazadas, las conocidas como leyes embarazadas, es decir, aquellas leyes a las cuales se les aplica el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a partir del cual hay 9 meses de negociación antes de llegar al Tribunal Constitucional. Si hacemos un análisis de los últimos años del funcionamiento de estas comisiones bilaterales que han llevado a cabo el peso de estos embarazos, de estas negociaciones, el resultado no puede ser más que positivo. Se han resuelto en los últimos años un gran número de conflictos que no han llegado al Tribunal Constitucional y que han hecho que las relaciones de cooperación y de colaboración entre Estado y comunidades autónomas fluyan de una manera que hace unos años no fluía.
ello ha tenido dos consecuencias muy positivas. Por un lado, la más evidente, ha habido un descenso en las estadísticas de conflictividad ante el Tribunal Constitucional, lo cual ya es importante, pero sobre todo también la otra consecuencia que es interesante es que los conflictos entre Estado y comunidades autónomas no se saldan con vencedores y vencidos, y esto, para el buen hacer de las relaciones de cooperación, es un dato a tener en cuenta también. Y otro dato a tener en cuenta también en este contexto, en el contexto de este instrumento de cooperación como son las comisiones bilaterales, es que estas comisiones funcionan ordinariamente sobre la base del trabajo de los segundos niveles de la administración. Es decir, son los funcionarios de alto nivel, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, los que se reúnen y llevan a cabo la negociación de estas leyes embarazadas. Estos cuadros son especialmente aptos para estas negociaciones. ¿Por qué? Pues por un lado porque son conocedores de la materia, probablemente los mayores conocedores de la materia que se está discutiendo, porque son también conocedores de sus correligionarios en el otro lado de la administración, y además porque son capaces de trasladar las directrices políticas a los acuerdos del 33.2. Por tanto, se trata de un colectivo, los altos funcionarios del Estado, los altos funcionarios de las comunidades autónomas, que llevan a cabo unas tareas de cooperación destacable, y al fin y al cabo, y esta es otra de las reflexiones que quería también compartir con vosotros hoy, al fin y al cabo son muestras de que en España las relaciones de cooperación que mejor funcionan son aquellas que se llevan a cabo a través de estos niveles administrativos, de los altos funcionarios de Estado y de comunidades autónomas. Bien, acabamos de ver que una reforma legal, la del artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, propició la potenciación de un instrumento de cooperación, las comisiones bilaterales, y con ello se ha producido un salto cualitativo en las relaciones de colaboración, en un tema de absoluta relevancia como son las normas de Estado y comunidades autónomas y la conflictividad ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué otras reformas legales podrían aprobarse o abordarse, al menos, para conseguir una mejora también relevante en estas relaciones de colaboración? Desde mi punto de vista, debería abordarse con urgencia una reforma legal que clarificara la regulación de la cooperación en el ámbito de la sanidad. ¿Por qué? Porque actualmente no existe unanimidad, con la ley en la mano, con la normativa en la mano, no existe unanimidad sobre el procedimiento para adoptar acuerdos en la Conferencia Sectorial de Sanidad, ni sobre la vinculación que tienen estos acuerdos para las partes. Y esto es del máximo interés, esta clarificación, como se ha dejado claro durante la pandemia. Y esto que acabo de decir engarza con otro elemento básico que yo creo que también exige de una inmediata clarificación normativa. Las relaciones de colaboración, incluyen el auxilio, la cooperación y la coordinación. Cada uno de estos instrumentos, auxilio, cooperación y coordinación, es diferente y además requiere una regulación diferente. Sin embargo, en la actualidad existe una confusión normativa, y no solamente normativa, sino también jurisprudencial y doctrinal, sobre hasta dónde llega la cooperación y sobre todo, y aquí me gustaría mucho insistir, hasta dónde llega la coordinación del Estado. De hecho, acabo de decirlo hace un momento, en la Conferencia Sectorial de Sanidad durante la pandemia se desconocía hasta dónde el Estado podía imponer una decisión porque se trataba de una decisión de coordinación y hasta dónde las comunidades autónomas estaban en un marco de cooperación y no de coordinación. Por tanto, creo que también es de la máxima urgencia y del máximo interés que empiecen a definirse fundamentalmente los límites, los contornos, no ya solo de la cooperación, sino también de la coordinación estatal.
Por supuesto, y ya para acabar y limitarme al tiempo que nos ha dicho Eva que teníamos para hacer esta primera intervención inicial, por supuesto, esta delimitación de los campos entre cooperación y coordinación no implica que no pueda haber una interrelación entre ambas. Es decir, es necesaria al final la relación entre cooperación y coordinación. Debemos crear a nivel normativo un ecosistema donde cada uno de estos instrumentos tenga su lugar y además se permita una relación entre estos dos instrumentos. Bajando al caso práctico, para conseguir esta interrelación entre cooperación y coordinación, yo creo que sería muy interesante vincular las conferencias sectoriales con la conferencia de presidentes. Esta vinculación entre organismos de cooperación, organismos de coordinación dentro de estos instrumentos de la conferencia sectorial y la conferencia de presidentes, esta vinculación podría llevarse a cabo a través de instrumentos o mecanismos muy diferentes. Yo voy a apuntar un par solamente para dar paso luego ya a mis compañeros. Por ejemplo, para poder crear esta sinergia entre conferencias sectoriales y conferencia de presidentes, se podría pensar en que la conferencia de presidentes creara un plan estratégico general de colaboración, de cooperación, en el cual se incardinaran los planes estratégicos de las diversas conferencias sectoriales. Es decir, que las conferencias sectoriales tuvieran que alinear sus planes estratégicos a medio, largo plazo en este plan estratégico general. Otra posibilidad podrían ser interacciones orgánicas entre estos dos órganos de cooperación y coordinación. Podría, por ejemplo, conectarse la conferencia de presidentes y las conferencias sectoriales de la siguiente manera, creando una secretaría permanente en la conferencia de presidentes que coordinara y diera impulso a las secretarías de las conferencias sectoriales. Es decir, que hay instrumentos que permitirían, después de delimitar qué significa cooperación y qué significa coordinación, reunir cooperación y coordinación a través de instrumentos de colaboración como son las conferencias sectoriales y la conferencia de presidentes. Bien, yo lo voy a dejar aquí porque he puesto sobre la mesa de una manera muy rápida, pero espero que clara, cuál es mi visión sobre hacia dónde debemos avanzar en las relaciones de colaboración en España, apuntando algunos de los éxitos y también planteando algunos de estos retos y sobre todo teniendo en cuenta qué es lo que ha dado de sí 40 años de colaboración en España y centrándome en aquello que yo creo que pudiera dar una respuesta eficaz y además una respuesta que no fuera, digamos, demasiado grandilocuente, es decir, pensar en grandes reformas que no pueden llevarse a cabo y por tanto que nos dejan estancados en reforma constitucional, reforma del Senado, sin bajar al detalle de otros mecanismos que quizá sí pudieran ser más útiles a día de hoy. Insisto, lo dejo aquí para dar paso a mis compañeros y por supuesto a debatir con todos vosotros. Muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias sobre todo porque has puesto encima de la mesa ya muchas cuestiones, has sido muy clara y te has ajustado perfectamente al tiempo. Así que perfecto. Si os parece, damos la palabra a Luis Gálvez para que también aproximadamente en unos 15 minutos nos haga una exposición general. Bien, muchas gracias. Lo primero de todo, mostrar mi agradecimiento a los organizadores, a la Fundación Jiménez Abad, a la UNED y a las personas que lo representan, a Pablo Guerrero y a María Salvador en este acto. Y también un saludo, por supuesto, a la moderadora Eva Sáenz, también colaboradora en el número especial de la revista, y a los compañeros de mesa, ¿no? A Laura Díaz, a quien vi hace poco en La Palma, y a Javier Tajadura, que estoy deseando ver, que hace ya más de un año que no tenemos contacto. Bien, decía un antiguo presidente del Consejo Jurídico de la región de Murcia, ya fallecido, Juan Mejías, que en el ámbito jurídico las palabras que empiezan con la partícula co no funcionaban en España. Mencionaba a título de ejemplo copropiedad, cooptación, cogestión, cooperación. Él, por su interés civilista, se centraba en la primera palabra y apuntaba, siguiendo a Castán,
que la copropiedad es una fuente de conflictos y una situación indeseable. Señalaba algunas causas: el excesivo voluntarismo en su funcionamiento, es decir, la dependencia de la implicación de los socios para la buena marcha de la sociedad, más allá de las obligaciones normativas. Las diferentes posiciones y visiones de los socios, porque no todos tienen la misma cuota de participación en la copropiedad, no todos tienen la misma vinculación con la propiedad, hay socios fundadores, socios de segunda generación, socios que además trabajan, y no todos tienen la misma visión sobre los objetivos a conseguir y el futuro de la propiedad. Y además apuntaba otra causa, que son las posibles interferencias de terceros, las parejas y los familiares fundamentalmente, que son susceptibles de desviar a la sociedad de sus intereses propios. A nosotros, la palabra que nos interesa es la última de las que citaba antes, la cooperación. Y en el ámbito concreto de la distribución territorial del poder, en el ámbito del Estado autonómico. De la cooperación no puede decirse lo mismo que mi colega y Castán señalaban sobre la copropiedad, es decir, que es una fuente de conflicto y una situación indeseable. Todo lo contrario. La cooperación sirve para evitar y solucionar conflictos y situaciones indeseables para el interés general y el interés particular de los distintos territorios. La cooperación es una necesidad del Estado autonómico, como todos estamos de acuerdo, forma parte de su esencia, pues dado el entrecruzamiento de competencias en la práctica totalidad de los sectores de actividad, incluso la presencia de, más allá del ámbito competencial, la presencia de intereses generales y particulares en todos los terrenos. A todos nos afecta todo, al Estado y a los territorios les afecta cualquier ámbito de actividad en juego. Esto no significa que la cooperación no presente problemas, lo tiene indudablemente, problemas de parálisis e inacción, de enfrentamiento y agravios sobre el uso de determinadas formas de cooperar, retrasos e ineficiencias en la resolución de cuestiones, como hemos visto durante la pasada pandemia, donde esa conferencia de presidentes no fue capaz de adoptar ningún acuerdo en múltiples reuniones, eran reuniones simplemente informativas, o tenemos también la Comisión de Servicios Sociales, que para adoptar un acuerdo se le pueden pasar meses, y acuerdos bastante relevantes. Bueno, las causas aquí son bastante semejantes, las causas de esos problemas son bastante semejantes a las que he apuntado antes sobre el mal funcionamiento de la copropiedad, y por eso lo he traído a colación. Primero, la excesiva dependencia del elemento volitivo. En nuestro caso, pues sería la voluntad franca y firme de cooperar, voluntad que en España existe de manera muy imperfecta, dada la debilidad de la cultura federal, eso que está anclado en un sentimiento de pertenencia colectiva en la diversidad, de sentirse parte de un conjunto y actuar en coherencia con ello. En segundo lugar, las diferencias internas. En nuestro caso, en el caso de la cooperación, existe una pluralidad de vectores diferenciadores e incluso divisivos entre las comunidades autónomas. Hay unas enormes diferencias económicas, geográficas y territoriales entre comunidades autónomas, con algunas con unas ansias tremendas de destacar y tener voz propia. Hay unos hechos diferenciados que además están consagrados en la Constitución, como es por la lengua, el derecho civil propio, etc. Y también hay visiones distintas sobre la política territorial y diferentes apegos al conjunto, sentido de manera distinta en partes diferentes de nuestro país. Y la tercera causa está también las interferencias de terceros. En nuestro caso, la interferencia es de los partidos políticos, que lleva en general a los gobiernos a priorizar el eje partidista del que se sienten parte sobre el territorial propio en la política de cooperación. No voy a entrar en el desarrollo de estas causas, que darían para escribir un artículo, que simplemente he citado. Quiero más bien poner un ejemplo que sirva de ilustración general y punto de reflexión. Podría hablar del desarrollo de la LOMLOE por las comunidades autónomas, podría hablar
del estado de la política fiscal y ahora de las leyes de blindaje por parte de algunas comunidades autónomas. La misma la Comunidad de Murcia lo debatía hoy mismo en la Asamblea Regional, una ley de blindaje de competencias fiscales al estilo de lo que hizo la Comunidad de Madrid. Pero me voy a detener en un supuesto más concreto todavía y que conozco de cerca, el Mar Menor. El Mar Menor es una laguna salada de unos 170 kilómetros cuadrados que presenta un alto nivel de deterioro y que está en riesgo de colapso, en riesgo serio de colapso, como le pasó al lago Selton en California a mitad de los años 50 del pasado siglo. Sobre el Mar Menor tienen competencias distintas entidades territoriales, la Comunidad de Murcia y el Estado fundamentalmente, aunque también los ayuntamientos ribereños, aunque de menor alcance. La Comunidad Autónoma de Murcia tiene la competencia exclusiva sobre la mayoría de las actividades con influencia en el Mar Menor: ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda, agricultura, que es la clave, ganadería, industrias agroalimentarias, la pesca, el marisqueo, la acuicultura. Y tiene también el desarrollo legislativo y la ejecución en una materia de gran relevancia, como es la protección del medio ambiente. El Estado tiene competencias diferentes, tiene competencias sobre el dominio público hidráulico y sobre el dominio público marítimo, y por tanto tiene competencias en materia de concesiones de agua, el riego, el control de las ramblas que vierten hacia el Mar Menor, la retirada de fangos, de secos y de recuperación de playas o la ordenación de la navegación. Las dos administraciones han actuado, por decirlo de manera amistosa, suave, han actuado de modo poco responsable o poco edificante. Han hecho dejación de sus competencias. Hay riegos ilegales. Se habla de unas 9.000 hectáreas de riegos ilegales. Agricultura no respetuosa con el medio ambiente. Se habla de unas 300.000 toneladas de nitratos que están en el acuífero que vierte sobre el que se asienta, el Mar Menor. Hay un urbanismo descontrolado. Cualquiera que haya ido por allí lo puede atestiguar. Las administraciones han trasladado la responsabilidad de la situación a la otra, por no ejercer sus competencias o por no hacerlo al gusto de la otra. Son corrientes las polémicas a este respecto en la prensa. Por el caso de las colas del Mar Menor, lo que separa al Mar Menor del Mar Mediterráneo, bueno, pues hay una polémica sobre si debe pasar más agua o menos agua del Mediterráneo al Mar Menor. Cada parte, cada administración ha reclamado el traspaso de las competencias respectivas de la otra. La Comunidad Autónoma de Murcia ha pedido la delegación de competencias en materia de costas y de la cuenca vertiente al Mar Menor. Y el Estado, por su parte, ha amagado en ocasiones, algún ministro lo ha hecho, con la aplicación del artículo 155 en la Comunidad Autónoma de Murcia sobre ese sector específico, sobre el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma, tanto sobre protección del medio ambiente como sobre agricultura. Y por lo que ahora interesa, no han tenido interés alguno en articular mecanismos de cooperación. Están sin ensayar. Y la situación, bueno, pues cada uno ahora, ante el riesgo de deterioro, pues ha intentado solucionarla, adoptar, ahora sí, ejercer las competencias que cada uno tiene, pero sin instrumentar mecanismos de cooperación. Bueno, no sé si ha agotado ya el tiempo disponible, pero si me queda algo, creo que sí, que me quedan pocos minutos, un par de minutos quizás. Si me queda algo, me gustaría aludir brevemente, de modo casi enunciativo, a tres cuestiones adicionales, después de esta reflexión general. En primer lugar, poner de relieve la importancia de la cooperación. El impulso de la cooperación territorial es uno de los grandes retos del Estado autonómico, como ha puesto de manifiesto Laura Díaz al hablar de esa necesidad de reforma constitucional en la materia. No es quizá el problema más acuciante del Estado autonómico, ahí está la financiación autonómica, que tenía que haberse reformado hace ya bastantes años,
ni tampoco el de mayor gravedad o entidad ontológica, podríamos decir, el más acuciante, o por lo menos el que se manifiesta como tal. Y ahora me refiero al desafío de la integración armónica de Cataluña y el País Vasco en el Estado. Pero sí, probablemente la cooperación es el más relevante para su funcionamiento, para su eficaz funcionamiento, una vez que se ha producido el despliegue prácticamente completo en la mayoría de las comunidades autónomas de las competencias autonómicas. Los otros problemas se pueden conllevar, son urgentes, pero parece que está en un estadio anterior a este de funcionamiento diario, podemos decir, que es la cooperación. En segundo lugar, la situación de la cooperación, a pesar de lo dicho, pues no es tan mala como podría parecer. Es peor, desde luego, en el ámbito político que en el administrativo, lo ha dicho también mi compañera de mesa, Laura Díaz, aunque en el ámbito político es el que más se ve, el ámbito político es el que más se ve y por tanto el que traslada al conjunto una imagen negativa. Ha avanzado sin duda la cooperación a lo largo del tiempo. La historia de este sector normativo es un relato de avance, de progresión constante, de los acuerdos autonómicos, la ley 3092, la reforma del Senado, la ley 40-2015, que fue un avance extraordinario, reformas de los estatutos de autonomía, etc. Y se ha producido este avance a pesar de las dificultades que no han sido pocas. Podríamos hablar de la escasa regulación constitucional, casi inexistente, dispersa, fragmentada, y en algunos casos perjudicial. La forma en que se ha construido el Estado autonómico por fases, de forma desigual, o la confluencia de la construcción del Estado autonómico a su vez con la construcción europea y con la descentralización local, o también la carencia de tradiciones descentralizadoras. Pero el avance es indudable. Y por último, me gustaría referirme a la respuesta estatal en situación de crisis sanitaria. Creo que debe abordarse en la medida de lo posible bajo tres principios. En primer lugar, creo que hay que separar claramente las medidas que se pueden tomar con el estado excepcional de alarma y en una situación de crisis ordinaria. Creo que aquí ha habido una confluencia de medidas y creo que es conveniente separar lo que se puede hacer en una situación y en otra. En segundo lugar, creo que en el caso de la declaración del estado de alarma hay que operar en el marco del Estado autonómico y, por tanto, tomando como base el régimen competencial ordinario. Y por último, creo, el tercer principio, que hay que potenciar en la situación ordinaria la cooperación y el papel del Estado en el sistema sanitario, todo lo relativo a las bases y la coordinación, pues creo que hay que reflexionar sobre ello, hay que fortalecer. Esto exige, en cualquier caso, modificar diversas leyes, entre otras la Ley Orgánica 4/1981 de los estados de alarma, excepción y sitio, sobre todo a la vista de la sentencia del Tribunal Constitucional 183/2001, que censuró la falta de cobertura de la cogobernanza en el segundo estado de alarma de carácter nacional, y aparte otras leyes ordinarias. Bueno, lo dejo aquí. Muchas gracias y a disposición para el debate posterior. Muchas gracias, Luis, por tu intervención. Vamos, yo creo que muy bien de tiempo, o sea que luego vamos a tener posibilidad de debatir las diferentes cuestiones que estáis planteando. Pasamos, por tanto, le doy la palabra a Javier Tajadura para que haga también la intervención genérica. Bien, muchas gracias, Eva. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Fundación Jiménez Abad y a la revista Teoría y Realidad Constitucional, que los colegas María y Pablo están aquí, pues la invitación pues, para participar en la encuesta, para estar aquí en este acto, que me ha permitido pues, volver a ver a los amigos como Luis, que efectivamente hacía mucho que no le veía, encontrarme también con Laura, con Eva. Entonces, pues un placer y muchas gracias.
Al ser el último en intervenir, pues la verdad es que probablemente me voy a repetir en cosas que se han dicho, porque quiero felicitar tanto a Laura como a Luis por la brillantez de sus intervenciones. Poco vamos a debatir entre nosotros, porque prácticamente suscribo las intervenciones de mis queridos colegas casi hasta desde el principio hasta el final, ¿no? Entonces, únicamente voy a dividir mi exposición en tres partes. Voy a hacer tres comentarios, que son tres cosas ya que se han dicho, ¿no? La cooperación es muy importante. Entonces ha empezado diciendo Laura, claro, no podemos, tomamos como referente a Alemania porque Alemania funciona muy bien, pero claro, España no es Alemania, entonces no podemos extrapolar piezas sueltas de allí a aquí. Entonces lo que habría que preguntarse es por qué Alemania funciona muy bien, ¿no? No solamente su sistema parlamentario, sino su sistema federal. Y en parte ya se ha dicho, básicamente Alemania funciona bien porque tiene dos cosas, una cultura política determinada y un determinado diseño jurídico. Para que la cooperación pueda funcionar bien hacen falta esas dos cosas, cultura política y diseño jurídico. En España, lamentablemente, son las dos cosas que querría hacer hincapié en ella, no tenemos no ya solo una cultura política federal, como ha dicho muy bien Luis, sino probablemente tenemos déficit de cultura política democrática en general. Entonces ese sería el primer problema. Y el segundo, pues el imperfecto diseño jurídico de nuestro sistema de distribución territorial del poder. Y sobre esas dos premisas, pues obviamente plantear la necesidad de reformas. Probablemente las correctas serían de constitucionales, pero en la situación política que vivimos, como bien ha dicho Laura, pues son inviables. Y entonces las reformas legales, cuáles podrían ser, pero ahí sí que lo que querría insistir, aportar o añadir, digamos, es los límites de esas reformas legales, hasta dónde pueden ser efectivas o operativas sin una base constitucional previa. Bien, esas son las tres cosas que en 15 minutos o menos igual me da tiempo a exponer. Claro, el tema de la sanidad luego da casi para otro debate. Si en el debate surge alguna cuestión sobre la sanidad, pues ya hablaremos de ello. Bien, cultura política. Claro, no hay cultura política federal. Es que lo que yo digo, voy a ser más radical o más contundente. Creo que en España tenemos un déficit de cultura política democrática. La cultura política democrática es la cultura del pacto, del acuerdo, es concebir la democracia al modo kelseniano. La democracia es pacto, es compromiso, es transacción, es acuerdo. Entonces, obviamente, sin una concepción de la democracia pactista, de acuerdo, de transacciones, etcétera, el federalismo no va a funcionar. Pero no solamente no va a funcionar el federalismo, tampoco va a funcionar, y tenemos problemas de funcionamiento, los hemos visto recientemente del sistema parlamentario de gobierno. Entonces ese es un déficit. Trasciende, naturalmente, los juristas no podemos decir nada respecto a la cultura política, eso es algo que trasciende, pero hay que ser conscientes de las insuficiencias del derecho. Aun con el mejor sistema, aun con el mejor diseño jurídico posible, si no hay esa cultura política, tenemos que reconocer que esos mecanismos no van a funcionar bien, porque es cuestión de aplicación. Lo estamos viendo y lo podríamos decir eso de cualquier cosa. No funciona el Tribunal Constitucional, no tiene la culpa el 159. Funciona la investidura del presidente de gobierno, no tiene la culpa el 99. El 99 está bien redactado, el 159 están bien redactados. Digo por ver otros problemas, es cuestión de cultura política. Con la cooperación creo que pasa lo mismo. Bien, si a eso añadimos, a esos déficits de cultura política democrática, el deficiente diseño jurídico del Estado autonómico. Lo ha dicho muy bien Laura. La cooperación, digamos, es una pieza o es un elemento que tiene que jugar sobre las bases de un Estado descentralizado, en que tiene que estar, sobre todo, bien resuelto el tema del reparto de competencia. Es que al final el problema concreto que se ha señalado de la sanidad es, claro, ¿dónde la cooperación y dónde la coordinación? ¿Dónde empieza una, dónde acaba otra? Pues eso es en función del reparto competencial. Si la competencia es del Estado, no hace falta, es de coordinación. Entonces no hace falta la cooperación, ¿no? Y el problema que tenemos en España, pero problema estructural, la singularidad de nuestro Estado autonómico es el principio dispositivo en su doble dimensión. Entonces no se trata ya tanto, vuelvo a citar siempre al maestro Rubio Llorente, de reformar la Constitución, sino de terminarla. No tanto de reformarla, que hace falta muchas reformas, pero es que en el caso del Estado autonómico, cuando hablamos de suprimir el principio dispositivo, la primera dimensión en cuanto a creación de comunidades autónomas, pues ya tenemos 17, pero sobre todo en su segunda dimensión, no dejar abierto indefinidamente el tema del reparto competencial y que este pueda ser modificado o alterado simplemente por la vía de la ley sin necesidad de tocar la Constitución. Entonces, esa apertura indefinida
unida a lo que pues, el gran experto en el tema, uno de los grandes expertos en el tema, que es el profesor Muñoz Machado, cita lo que dice él: no tenemos un sistema de reparto competencial, sino, el profesor Muñoz Machado dice, y creo que no es una afirmación hiperbólica, que tenemos un auténtico caos competencial. Entonces, en ese marco deficiente de reparto competencial, en ese diseño jurídico, pues es difícil articular con esos miembros un sistema de cooperación eficaz, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué reformas habría que hacer? Aun siendo conscientes de las dificultades políticas, ¿qué reformas habría que hacer? Yo creo que lo resumía muy bien también otro ilustre administrativista, desgraciadamente desaparecido, el profesor Luis Ortega, cuando decía: la clave está en reformar el título octavo y pasar de un título de creación del modelo a un título de funcionamiento, que es en lo que ha incidido muy bien Luis. Claro, el título octavo es un título de creación del modelo, ya lo hemos creado, mal que bien, necesito unos ajustes, pero el título octavo no nos dice cómo funciona el modelo. Entonces, esto ha dado lugar a que nos preocupamos siempre de malas competencias y con ciertos apriorismos. Cuantas más competencias tengamos, mejor, pero es que la clave está en el debate. Hay que pasar no cuantas más competencias, sino cómo vamos a ejercer mejor las competencias que ya tenemos, o si las tiene el otro, cómo podemos cooperar con el otro para ejercerlas, ¿eh? O sea, es que el ejercicio de las competencias, el funcionamiento del Estado, el debate, desgraciadamente, bueno, aquí en esta mesa y entre nosotros lo planteamos en esos términos: cómo mejor ejercer las competencias, incluso cómo plantear un reparto de competencias más racional. Pero el debate político va por otro lado, es siempre profundizar en el autogobierno. Profundizar en el autogobierno es el sinónimo, pues lo que se quiere decir es cómo se pueden ceder más competencias del poder central a las comunidades autónomas. Es eso lo que se está planteando. Bien, entonces lo correcto, digamos, técnicamente sería reformar el título octavo y cambiar un título de creación del modelo por uno de funcionamiento del modelo, que en buena medida eso es lo que subyace también en el magnífico informe del Consejo de Estado sobre la reforma constitucional, que por lo que a este tema se refiere, después de pronunciarse sobre las cuestiones que le pregunta el gobierno, ¿no?, las 4 posibles reformas, el informe del Consejo de Estado tiene unas consideraciones magníficas, como todo el informe es magnífico, ¿verdad?, pero sobre la solidaridad, sobre el principio de solidaridad, que en última instancia es la base de lo que estamos hablando aquí. El principio de cooperación, el tribunal lo deduce, dice que es implícito la esencia del Estado, pero nosotros tenemos un principio de solidaridad junto al de unidad y autonomía en el título preliminar. Claro, el principio de solidaridad suena muy bien, es una palabra no problemática, como diría Luis otras, no es problemática, la solidaridad es una palabra magnífica. Pero ¿qué dice el informe? El principio de solidaridad en la Constitución en realidad se ha desvalorizado porque no quiere decir nada. Jurídicamente, ¿qué quiere decir el principio constitucional? Un principio constitucional de solidaridad, dice el Consejo de Estado. No dice nada porque no queda claro quiénes son los sujetos obligados por ese principio. En segundo lugar, no queda claro a qué están obligados, cuál es el objeto, cuáles son las consecuencias jurídicas de esa obligación. Y en tercer lugar, y en consecuencia, si no se dice quiénes son los obligados, a qué están obligados, tampoco se establecen, digamos, las consecuencias jurídicas de incumplir esa obligación. Con lo cual, hace falta que el principio de solidaridad descienda del limbo de las ideas y de los buenos propósitos para pasar a desplegar efectos en la realidad y en el sistema jurídico. Eso, sin una reforma constitucional, es complicado. Vamos a ver, no hay posibilidades hoy en día de hacer una reforma constitucional. Vamos a intentar trasladar eso a reformas legales, trasladarlo a la ley. Vale, estoy de acuerdo. Lo más, siendo realista, digamos, es lo que más que podemos hacer. Pero hay que señalar los límites. Lo ideal sería también, desde esa perspectiva, lo ha explicado magníficamente Laura, en una ley general de cooperación, trasladar todos los ámbitos, todo lo que funciona, e incluso lo que funciona peor, para que funcione mejor, y básicamente sería trasladar las 3 escalas o los 3 ámbitos de cooperación: el de los altos funcionarios del Estado y comunidades autónomas, en el escalón inferior, las conferencias sectoriales, nivel intermedio, y la conferencia de presidentes como supremo en el vértice, ¿no?, de ese sistema jerárquico de cooperación. Establecer las relaciones entre ellas, estoy totalmente de acuerdo, como ha dicho Laura. Entonces, una ley general de cooperación que estableciera, digamos, los distintos niveles, la composición, las funciones, la forma de adopción de acuerdos
etcétera, con eso ganaríamos mucho, daría una seguridad jurídica al marco global de la cooperación. Pero surgen algunas preguntas. Hecha esa ley, imaginemos que se hace con todo rigor, con la mejor técnica jurídica. ¿Qué pasa? Y la pregunta no es hipotética porque sin esa ley, digamos, o con la regulación actual ha pasado. ¿Qué pasa si un presidente autonómico no quiere ir y no va a la conferencia de presidentes? ¿O qué pasa si un ministro o un consejero no va a la conferencia sectorial correspondiente? El primer problema. Para cooperar hay que querer cooperar, hace falta voluntad, como decía. Entonces, el primer problema. Está la ley, pero un presidente no va. Ese sería, digamos, el caso más sangrante, ¿no? más dramático. Otra posibilidad, ¿no? Tampoco es hipotética, ¿no? En ningún caso quiero poner nombres, pero vamos, basta con ver la experiencia de los últimos años, ¿no? Alguien va, pero va siempre para decir que no a todo y con una voluntad totalmente obstructiva o destructiva y sin ningún ánimo constructivo. Bueno, pues aún con el mejor diseño eso no iba a funcionar. Entonces volvemos otra vez a mirar a Alemania. Claro, Alemania tiene su Tribunal Constitucional, una doctrina mucho más avanzada, que es, me imagino, la que está pensando el informe del Consejo de Estado cuando dice que la solidaridad tiene que tener una traducción normativa. En Alemania no se admite que uno no vaya. Quiero decir, por propia lógica, por sentido común. En Alemania, el no acudir considera el Tribunal Constitucional que es un incumplimiento de esa obligación. Ellos lo llaman lealtad federal, no solidaridad, pero su lealtad federal sería nuestra solidaridad bien entendida y bien desarrollada. Entonces, claro, el hecho de no ir es un incumplimiento de la obligación de cooperar. Y no solamente eso, el Tribunal Constitucional alemán ha avanzado más, ha dicho hay obligación de asistir y de participar, y hay obligación de participar con espíritu constructivo, no simplemente ir ahí a decir que no, porque no, razonar la oposición, efectivamente debatir con argumentos, etc. Entonces, claro que como ha empezado, Alemania es otra cosa y ha avanzado mucho, ha avanzado por una cultura, por un diseño jurídico, por una interpretación. Nosotros, desde el último instrumento más modesto que tenemos, que es la ley, vamos a poder dar todos esos pasos, decir, bueno, no tenemos cultura política, a ver si se crea, a veces efectivamente se crea la cultura política con el funcionamiento de esas instituciones y en algunos ámbitos, en algunas conferencias que funcionan muy bien, sobre todo también en el nivel inferior de los altos funcionarios porque están menos afectados por la lógica política partidista que ha dicho Luis que dificulta, ¿no? Dificulta todo, porque esa lógica política partidista, cuando se llega a extremos como los que vivimos en España de polarización creciente, pues dificulta todo, ¿no? Entonces, mi nota o mi añadido escéptico, ¿no? a lo que se ha dicho anteriormente que suscribo es si con esa reforma legal íbamos verdaderamente a ganar y avanzar mucho en mejorar el funcionamiento efectivo del Estado, que de eso es de lo que se trata, o si esa ley iba a tropezar o iba a tener que, digamos, estar lastrada ya desde sus mismos inicios por esas premisas que hemos querido aparentemente superar por imposibilidad, ¿no? de afrontarlas de otra manera. Entonces, esos son los apuntes que querría señalar. Si me queda un minuto, a una nota también que tenía aquí. Claro, para conectar, creo que ese es el espíritu que une, o el común denominador de todas nuestras intervenciones. Esto exige debatir de este tema o debatir de cualquier tema relacionado con el Estado autonómico desde una determinada perspectiva o visión, que es considerar el Estado autonómico en la medida en que es un tema de organización del Estado, porque estamos aquí hablando todos cómo que funcione mejor el Estado, organizar territorialmente el Estado de una manera, es una cuestión instrumental, no es una cuestión de fines, una cuestión de instrumentos. ¿Cómo lograr que el Estado funcione mejor? ¿No? Para que el Estado funcione mejor tiene una determinada organización, unos instrumentos. El problema es que en España, no nosotros, pero la clase política e incluso algunos en la academia también han confundido, han visto el Estado autonómico o la descentralización como un fin en sí mismo. Entonces, si se concibe como un fin en sí mismo la descentralización, bueno, los fines no están en el Estado autonómico.
Los fines son el Estado social y democrático de derecho. Es ahí donde están los fines. El Estado autonómico es instrumental. Entonces, yo creo que eso se ha perdido de vista y por perder eso de vista, convertir la descentralización en un fin en sí mismo, se ha dejado de hablar del funcionamiento, de cómo mejor ejercer las competencias y nos hemos centrado más en cómo tener cuanta más competencia mejor, aunque no sepamos luego si eso verdaderamente redunda en un beneficio para los ciudadanos. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias, Javier, por tu clarificadora intervención, como siempre. Y bueno, yo creo que se han puesto muchas cosas encima de la mesa y si os parece, vamos a comenzar el debate. La idea sería que aquellas personas que quisieran intervenir pudieran intervenir a través del instrumento este que aparece, que es levantar la mano, y entonces, bueno, yo les iría dando la palabra. Yo, si os parece, voy a abrir el debate porque estoy básicamente de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho, pero con cierta matización. Bueno, porque es que si no, no habría debate, hay que meter algún tipo de matización. Entonces, bueno, aquí yo me he apuntado a varias cosas. En primer lugar, en la historia de España siempre ha prevalecido un cierto espíritu pesimista que nos hace vernos un poco peores a los demás. Y ese espíritu pesimista lo he observado en vosotros, tanto en la encuesta por escrito de Teoría y Realidad Constitucional, como ahora en vuestras intervenciones, que siempre lo comparamos, y bueno, si lo comparamos con Alemania ya somos lo peor, somos lo peor. Entonces, yo quiero a este respecto mostrarme más optimista, porque efectivamente, bueno, efectivamente hay elementos de la cooperación que no han funcionado correctamente. Luis ha comentado un tema muy concreto, como es el tema del mal menor, pero la cooperación creo que desempeña unas funciones que son muy similares en España a las que se desempeñan en otros estados federales. Por ejemplo, la cooperación está funcionando como un instrumento del poder de gasto del Estado, y ahí tenemos que durante la pandemia se han repartido fondos COVID de manera similar a cómo ha funcionado en otros estados federales, y yo creo que en ese sentido ha funcionado correctamente. Lo que pasa es que no lo oímos, y no oímos las cosas cuando funcionan correctamente. O, por ejemplo, lo ha comentado Laura, el tema de las comisiones bilaterales también han funcionado muy bien a efectos de tratar de reducir la conflictividad entre las comunidades autónomas, y se ha reducido estadísticamente los recursos de inconstitucionalidad. O incluso también, aunque esto ya depende del tema, han funcionado con más o menos suerte, pues la cooperación ha podido funcionar también para un ejercicio más eficiente de las competencias. Y, por ejemplo, yo quiero recordar aquí, por ejemplo, que la estrategia de vacunación sí que se consiguió dar una respuesta homogénea respecto a las fases en todas las comunidades autónomas. No funciona también, por ejemplo, a la hora de contar los positivos, por ejemplo, en la sexta ola, que me acuerdo que había diferentes criterios, y eso es al final la cooperación. Pero yo creo que al final hay cosas que funcionan mejor, cosas que funcionan peor, pero las funciones, digamos, que son muy similares a las que se ejercen o las que funcionan en otros estados federales. Y luego, por otra parte, en otros estados federales tampoco se regula ni constitucionalmente ni legalmente la cooperación. Por tanto, en eso yo creo que tampoco es que nos distingamos mucho. Por tanto, quiero poner una nota de optimismo a este respecto. Claro, habéis comentado el tema de la reforma constitucional. ¿Habéis estado todos de acuerdo en que es necesario jurídicamente la reforma constitucional? Y sin embargo habéis dicho que no es oportuno políticamente. Creo que habéis estado de acuerdo en eso. Pues yo creo que afirmar que hay una conveniencia jurídica de una reforma constitucional y negar la oportunidad política, creo que es una incoherencia. Y con eso estoy de acuerdo con Pedro de Vega, el maestro de Javier Tajadura, que cito expresamente, dice: la reforma constitucional es políticamente conveniente cuando es jurídicamente necesaria. Entonces, yo creo que es que si no, nunca vamos a hacer la reforma constitucional, y eso sí que es una anomalía de nuestro sistema, el no haber hecho las reformas constitucionales que correspondían. En Alemania se está continuamente reformando la Constitución, y porque efectivamente tú reformas y puedes equivocarte, pero continuamente lo vuelven a reformar. Es decir, hay que desdramatizar la reforma constitucional, y eso se desdramatiza con la práctica. En este punto yo no soy partidaria creo
poco en el derecho para mejorar las relaciones de cooperación en el Estado autonómico. Es un poco lo que ha venido diciendo al final el profesor Tajadura. En este punto yo creo que lo que es la clave de todo, de la mejora del funcionamiento del Estado, que eso es el objetivo que debe tener nuestro Estado autonómico, que funcione mejor el Estado, que los ciudadanos tengamos una mejor calidad de vida. Ese debe ser el objetivo de toda reforma del Estado autonómico. Y yo creo que ahí la clave está en el sistema de financiación autonómica y en el principio de solidaridad. Claro, el principio de solidaridad, desde el punto de vista económico, tal y como ha sido establecido en la Constitución española, sí que establece en el 158.2 que es competencia del Estado a través de sus presupuestos generales del Estado el garantizar la distribución justa. Claro, el tema de la lealtad entre las comunidades autónomas, claro, pero es que en España, y esto sí que es una diferencia con respecto a Alemania, es que la fuerza de los nacionalismos no es la misma, es que es la cuestión. Yo no creo que sea una cuestión de cultura política o democrática, es que el problema que tenemos es el porcentaje que tenemos de fuerzas nacionalistas concretamente en 2 territorios, y eso es lo que desestabiliza el sistema. ¿Por qué creo que el derecho hace poco con respecto a, o sea, que tiene poco recorrido respecto a las mejoras que se puedan introducir en la cooperación en el Estado autonómico? Porque es que precisamente lo que habéis dicho es que depende de la voluntad. Si depende de la voluntad, ¿cómo vamos a prever ninguna sanción? Es que es voluntario, pero es que las relaciones intergubernamentales, por definición, y las relaciones de cooperación son voluntarias y han de ser voluntarias. Y sobre todo incentivadas a través del dinero, que es como funcionan en los estados federales. Y bueno, una tercera cuestión. Laura ha comentado, me parece que es un tema muy interesante, el tema de la competencia de coordinación del Estado en materia sanitaria, que me parece fundamental. Ahí ha habido históricamente una discrepancia entre los que consideraban que no es una competencia sustancial y otros que consideraban que sí que es una competencia sustancial. Yo creo que a lo largo del tiempo, y además el Tribunal Constitucional así lo ha dicho, sí es una competencia sustancial, pero que tiene que ejercerse con una cierta precaución. Y desde mi punto de vista, la ley del año 2015 y luego la reforma que se ha hecho del artículo 65 de la ley del año 2003, desde mi punto de vista, yo sí que creo que queda claro que la competencia de coordinación del Estado es una competencia sustantiva que puede ejercerse a través de los mecanismos de cooperación. Y es que yo creo que si se ejerce a través de los mecanismos de cooperación, digamos que cumple con los condicionantes que dice el Tribunal Constitucional acerca de que tiene que hacerse con una cierta precaución. Es decir, que se exija una mayoría del Consejo Interterritorial. Y a partir de ahí, efectivamente, el Estado, es que yo creo que tiene obligación y necesidad, como se ha demostrado a lo largo de la pandemia, de que ejerza competencias que están ejercidas por las comunidades autónomas. Y a ver, es que ejemplos los hemos visto a lo largo de la pandemia. Por ejemplo, que el Estado tenga competencia a la hora de fijar los horarios del ocio nocturno, en un caso como la pandemia correspondiente. Eso es una competencia de las comunidades autónomas, pero que puede ejercer a través de la coordinación y a través del Consejo Interterritorial. Entonces, Laura ha comentado la necesidad de la reforma para aclarar, pero es que yo creo que tal y como está redactada la ley del año 2015, que habla precisamente de cuando el Estado tiene competencias de coordinación, los puede ejercer a través de los órganos de cooperación, y luego con la reforma del año que se ha realizado del artículo 65 del año 2003, es que yo creo que es que la competencia de coordinación del Estado creo que puede y debe ejercerse a través de los órganos de cooperación. Y por último, una cuestión que eso sí que la planteo como nueva, porque yo soy muy crítica con este punto y quiero saber vuestra opinión, es con respecto a la utilización que se ha hecho durante la pandemia, y con esto yo sí que soy muy crítica, del Consejo Interterritorial, es decir, de un órgano de cooperación en funciones propias del Parlamento. Y son 2 las cuestiones con las que yo soy especialmente crítica. En octubre del año 2020, cuando a través del Consejo Interterritorial se trató de aprobar una restricción generalizada del derecho a la libertad de circulación sin habilitación con una previa ley orgánica. Y entonces ahí se opuso Madrid, que claro, que efectivamente es que no es un órgano de cooperación, es que tiene que ser el Parlamento, expresión de la soberanía popular, el que tiene en todo caso que pronunciarse acerca de una restricción generalizada de un derecho fundamental. Y en segundo lugar, el papel que desempeñó un órgano de cooperación como es el Consejo Interterritorial de Sanidad
a la hora en el segundo estado de alarma, cuando se le dejaba que fuera él el que fijara los criterios de restricciones generalizadas de derechos fundamentales, que eso así aparece en los decretos del estado de alarma. Yo me opongo radicalmente a estas dos funciones porque creo que se está confundiendo la cooperación con una labor propia del Parlamento democrático. No sé si hay alguna otra mano o si queréis intervenir, alguien. Javier. Yo no sé. No, perdón, no sabía si Javier. Estaba dando un tiempo por si personas que están asistiendo a la jornada virtualmente querían preguntar, pero entiendo que no hay más preguntas y podemos ya comentar para darles tiempo incluso lo que acabas de plantear, ¿no? Que va muy bien, como decías tú, como contrapunto respecto de lo que habíamos hablado hasta hace un momento, Javier y Luis. Voy a hacer unas apreciaciones muy rápidas para sobre todo puntualizar parte de mi exposición, que por la premura del tiempo a veces uno no hay para matices, no da tiempo para matices. Yo no creo que sea necesaria una reforma constitucional para mejorar las relaciones de cooperación en España, no lo creo. Yo creo que con reformas legales sería suficiente e incluso si hubiera voluntad política sin esas reformas legales. Pero desde luego yo creo que la Constitución, tal como está, da cobertura a todo lo que se quiera configurar desde el punto de vista de la coordinación y de la cooperación y por tanto no es necesario. Otra cosa es, en relación con esto, lo que comentaba de que ahora no se puede porque no hay voluntad política. Con todos los respetos al maestro de Javier, que le tengo muchísimo, pero bueno, es que en Cataluña decimos que son habas contadas, es decir, tú tienes un procedimiento que tiene que aprobarse por una mayoría y esta mayoría, desde mi punto de vista, y yo creo que lo compartimos, es muy complicado que lleguemos a esta mayoría, sobre todo si, como yo he comentado en mi intervención, la reforma constitucional no es cosmética de modificar algunas cuestiones concretas como puede ser la autorización de los convenios horizontales del artículo 145 de la Constitución, sino que es una reforma sustancial de la cooperación en España y por tanto no creo que haya posibilidad de llevar a cabo este procedimiento de reforma que al final tiene que acabar con una votación. Y para acabar con este tema, otra vez volviendo a la referencia siempre de Alemania. Efectivamente, en Alemania han habido muchas reformas constitucionales, pero han sido puntuales. Yo creo que al menos lo que yo planteaba, no sé si mis compañeras también, yo creo que también, pero en todo caso lo que yo planteaba no es, como digo, una reforma puntual de la Constitución, sino una modificación sustancial del sistema a través de la Constitución. Esto en Alemania no se hace cada 2 por 3. Las reformas que se hacen en la Constitución alemana pues son más puntuales. Para acabar con Alemania también, comentaba Seba que allí no se regula la cooperación. Bueno, tienen una regulación genérica que les funciona. Tienen el instrumento del Bundesrat, tienen el instrumento de un sistema de distribución competencial de federalismo ejecutivo y tienen una jurisprudencia del Tribunal Federal Alemán que ha concretado en qué consiste la lealtad constitucional y a partir de ahí, de esta regulación en sentido amplio, funciona la cooperación en España. Y finalmente, ya para no alargarme y acabar con este aspecto que ponía sobre la mesa Eva y que me parece muy interesante, que es el de la regulación. Efectivamente, ¿no? Como se ha comentado sobre todo por parte de Luis y Javier también lo ha dicho y obviamente yo lo comparto, para que dos cooperen hace falta que los dos quieran. Es como aquello de que para que dos se enfaden hace falta para que dos se peleen hace falta que los dos quieran pelearse. Pues para cooperar exactamente lo mismo. Pero también yo creo que si facilitamos esta cooperación a través de una regulación pues que podríamos cambiar en la actualidad, se facilita esta voluntad por ambas partes. Y ponía yo como ejemplo en mi intervención, y ya para acabar con esta respuesta que quería poner sobre la mesa, pues el ejemplo del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, yo creo que ha sido un muy buen ejemplo.
Y ya lo dejo aquí para no copar las intervenciones. Bien, ¿queréis intervenir? Javier. Sí, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Vicente, soy de Valencia y, bueno, en primer lugar deciros que para mí es un auténtico honor, ¿vale?, compartir esta charla con personas que, bueno, tienen un nivel impresionante. Yo me siento muy pequeño al lado de ustedes, ¿no? Y simplemente pues intentar aprender, ¿vale? Yo empecé esta carrera muy tarde, este grado muy tarde, quizá siempre he tenido vocación, pero no he podido realizarla y por reto personal pues me dio por estudiar Derecho y sobre todo me encanta el tema político y sobre todo el tema del que estamos hablando. Yo estoy muy de acuerdo con don Javier, ¿vale?, que ha dicho algo así como que nos falta cultura política. Estoy completamente de acuerdo. Miren, yo soy nacido en el 75, no viví la transición, pero sí que viví los momentos posteriores a la transición y siempre se nos dijo que España había sido un ejemplo de cómo se habían hecho las cosas a nivel consensos y demás. Yo no sé qué ha pasado con la clase política últimamente, que tenemos que diferenciar de la clase política que había antes a la clase política que hay ahora, si es que realmente ha habido una buena clase política, o eso es lo que se nos ha vendido, y si es que realmente hemos aprendido a madurar o no hemos madurado en absoluto. Lo digo porque sí que es verdad y estoy completamente de acuerdo en que nos falta mucha cultura política. La reunión de... ¿qué queremos conseguir con el Estado de ¿qué queremos conseguir con las autonomías? Mi pregunta es, ¿queremos descentralizar completamente el Estado? ¿Queremos dotar de mayor autonomía, de mayores competencias a las comunidades autónomas? ¿Queremos que las comunidades autónomas cada vez tengan más competencias y menos competencias el Estado? No hay demasiados intereses políticos por parte de cada una de las autonomías por tener diferentes signos políticos a la hora de conseguir sus objetivos, creo yo, más electorales. No lo sé. Y yo pregunto a don Javier, a Laura, a usted, Eva, al señor don Luis Gálvez, quería hacerles una pregunta. A la hora de la reforma de una reforma constitucional, se tendría que hacer por un procedimiento agravado. Entiendo. Para hacerla por un procedimiento agravado habría que votar. Habría que hacer un referéndum y convocar elecciones. ¿Ustedes creen que con la madurez política y la clase política que tenemos actualmente en España esto sería viable? Simplemente dejo ahí la pregunta. Siento no estar al mismo nivel que todos ustedes, para eso estoy, para aprender, y me gustaría un poco saber sus opiniones al respecto, nada más. Muchas gracias. Gracias. Has dicho que te llamas Javier, ¿verdad? No, me llamo Vicente, perdón. Vicente, vale. Muy bien, gracias, Vicente. Vamos a Javier, ¿quieres intervenir y así contestas a Vicente? Bien, muchas gracias. Bueno, primero te contesto a ti que tú has puesto el dedo en la llaga, ¿no? Y me has planteado cuestiones muy interesantes. Lo del pesimismo, efectivamente, bueno, hay que explicar, se explican todas las cosas. Decimos que bien Alemania, qué cultura política tan magnífica tiene, pero porque están vacunados, o sea, porque vienen de Weimar y menuda cultura política tuvieron en Weimar y cómo acabó Weimar. Y entonces tuvieron, como están vacunados ahora, pero si haces el balance de la historia, no es que Alemania siempre hubiera sido así, ni mucho menos. Y al revés, nosotros, pues como ha dicho muy bien Vicente ahí también en su intervención, nosotros también en la transición tuvimos una cultura política de pacto y acuerdo y por eso fue posible la Constitución del 78, ¿no?
Fue posible consensuar tantas cosas y fue justamente el tema territorial el único tema que no fue posible consensuar y se aplazó. Y por eso el deficiente diseño del título octavo no es más consecuencia de que la Constitución del consenso lo consensuó todo menos esto, ¿no? Aquí se adoptó un compromiso apócrifo, ¿no? Según la terminología de Smith, y se aplazó el tema. Pero también estábamos vacunados, es decir, porque habíamos tenido la guerra civil nos vacunó para la transición política, ¿no? Entonces eso pesimismo no, hay que ver la historia en todos los sitios. Claro, lo de la defensa, estoy yo contigo, Eva, pero si sabes que el mayor defensor de la reforma constitucional, pero claro, Pedro de Vega decía muy bien que para defender la reforma constitucional hay que entender la reforma constitucional como un instrumento de defensa de la Constitución, que es como lo vemos todos nosotros. La reforma constitucional es una garantía de la Constitución, un instrumento de defensa de la Constitución. Una Constitución que no se reforma, pues que no se mejora, pues acaba convirtiéndose en letra muerta. Hay una gran, y eso hay que denunciarlo, lo haces bien. Creo que los juristas tenemos todos en que denunciar que la normatividad constitucional se va alejando de la realidad constitucional. Baste decir, en la Constitución no está en las comunidades autónomas y no está en la Unión Europea, de eso no hemos hablado, no está en la Unión Europea más que en el 135, el tema de la estabilidad. Entonces uno lee la Constitución y efectivamente no encuentra ahí reflejado el sistema de poder que hay en España. Pero el problema es que en España no se entiende la reforma como un instrumento de defensa, porque la única forma de entenderla como instrumento de defensa es que el poder de reforma sea un poder materialmente limitado. Si es un poder materialmente ilimitado, puede hacerlo todo, puede destruir la Constitución, se confunde el poder de reforma con el poder de destrucción y eso hace que mucha gente, lógicamente, tenga temor a la reforma. Por eso, si se viera como una operación materialmente limitada y acotada, pues yo creo que sería más fácil. Eso lo hemos comentado, ¿verdad?, muchas veces. Y luego hay una discrepancia, Eva, un tema muy importante que has dicho tú. La diferencia, que no es tanto cultura política, has dicho, aquí el problema son los nacionalistas. No voy a ser yo defensor de los nacionalistas, pero te voy a decir, ellos no tienen la culpa. El problema no es los nacionalistas no tienen la culpa ni la cultura política. Los que tienen la culpa son los partidos centrales del sistema. Los nacionalistas son unas minorías que tienen su importancia en unas comunidades autónomas. Pero si hubiera los partidos centrales del sistema tuvieran una cultura política de pactos y acuerdos y el Partido Popular y el Partido Socialista se hubieran prestado los votos para la investidura sucesiva de presidentes de gobierno o para la aprobación de los presupuestos generales del Estado, los votos de los nacionalistas para condicionar la estructura del Estado habrían sido irrelevantes. Si no son irrelevantes y si son decisivos, incluso se les llama ahora que forman parte de la dirección del Estado, de la dirección política del Estado, que eso sí es un problema, pero lógico que ellos quieran formar parte de la dirección política del Estado. Lo que no es lógico es que los partidos centrales del sistema lo permitan, unos y otros. Entonces, el problema sí que es de cultura, de falta de pactos de los centrales. Y luego has puesto el dedo en la llaga, te doy totalmente la razón. Tú has hecho una gran labor durante todos los atropellos que se han cometido en el Estado de Derecho durante la pandemia para denunciar que efectivamente un órgano de cooperación intergubernamental, ¿cómo va a reemplazar al Parlamento? ¿Cómo va a hacer normas restrictivas de derechos? Lo que pasa que, efectivamente, durante la pandemia, al margen ya de la falta de cooperación o si la gobernanza ha funcionado bien o mal, que ha funcionado muy bien en la vacunación, ha funcionado muy mal en otras cosas, pero desde luego lo que ha supuesto es una erosión y una destrucción de principios básicos del Estado de Derecho, como son la reserva de ley. Es decir, por normas reglamentarias se han llegado hasta suspender elecciones. O sea, en eso, todo lo que llevamos explicando durante años, eso ha sido algo tremendo. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. Ninguna de esas dos cosas cabe. Consejo, claro que no puede hacer eso. Y luego, por responder a la muy interesante intervención de Vicente, ¿no? que nos acompaña. Yo creo que las dos cosas puntuales que nos ha preguntado. El tema de las competencias. Para el tema de las competencias, si se toma en sentido técnico, es mucho más fácil de afrontar que si se toma en sentido político partidista. Hay que huir de dos a priori. Hay un a priori que decir, lo mejor es que todas las competencias la ejerza la comunidad autónoma. El Estado se queda solo con el ejército y poco más. Es un a priori que no tiene justificación. Y lo otro tampoco. Lo mejor es que el centro asuma todas las competencias. No, son a priori ideológicos que no tienen validez. El reparto de competencias racional tendría que basarse en la experiencia. En otros países, ¿cómo se hace y dónde funciona bien, dónde funciona mal? Hay experiencia comparada. Nuestra propia experiencia de funcionamiento del Estado, en qué materia ha funcionado mejor, ha funcionado peor.
Entonces tenemos ya una experiencia de 40 años de funcionamiento de este autonómico. Tenemos la experiencia del derecho comparado y luego se puede aportar en tercer lugar, un tercer elemento, digo, unos criterios técnicos objetivos, es expertos en determinadas materias. Tanto se habla hoy de energía, etcétera, pues expertos en energía que digan, a ver, en materia de energía, ¿cómo se reparto mejor? En materia de sanidad, que a Eva y a mí a muchos nos preocupa mucho, ¿cómo es el mejor el reparto? Y desde esa perspectiva es como hay que hacerlo. Racionalizar el reparto no quiere decir ni centralizar ni descentralizar a ultranza. Racionalizar quiere decir a quién atribuir la competencia para que el servicio se preste al ciudadano de mejor manera y al menor coste posible. Eso es lo que se defiende cuando decimos racionalizar, ¿no? Que creo que Vicente también probablemente comparta este postulado. Y luego lo de la reforma, sí. La reforma da igual que sea por el 167 que por el 168, que va a requerir siempre el referéndum. Porque ya hay un partido que tiene 35 diputados que ha dicho siempre que haya reforma nosotros, la 10ª parte de diputados puede pedir que haya referéndum, vamos a pedir que haya referéndum, con lo cual el referéndum sí o sí lo vamos a tener por el 168 o por el 167. Digo eso porque alguno podría estar tentado a hacerte la reforma solo del título 8º, diciendo que se podía hacer por el 167, efectivamente, cuando lo lógico sería que, como afecta a elementos esenciales del sistema, algunas cosas se pusieran también en el artículo, en los primeros artículos, en el título preliminar. Las comunidades autónomas no tienen que estar ocultas, escondidas en el 143, tienen que estar en el artículo 2, los nombres. Ya solo por eso sería necesario reformar el título preliminar y sería necesario el 168, lo cual pone de manifiesto, entre otras cosas, el absurdo del título 10º, que según modifiques un artículo, un número u otro, tengas que seguir un procedimiento de otro, uno de los absurdos del 168. Pero bueno, no quiero extenderme más. Muchas gracias. Gracias, Javier. Hay una mano levantada, Gemma. Si puedes intervenir. Estoy pasando una tarde maravillosa, estoy aprendiendo muchas cosas y bueno, quiero felicitar a la organización y a los participantes por compartir sus conocimientos con nosotros. Solamente quería hacer una reflexión sobre la importancia que ha tenido el desarrollo de la cooperación en el Estado autonómico español. Parece algo, desde mi punto de vista, milagroso, ¿no? El hecho de que hayamos conseguido articular, aunque sea a trompicones, y aunque sea en etapa y a fuerza de presión política, algunos instrumentos que permitan esa aproximación o esa coordinación. Cuando digo milagroso, porque entiendo que el punto de partida constitucional era muy difícil. La base desde la que diseña la Constitución es que los sujetos autonómicos no son iguales. Esa es mi perspectiva. Es decir, yo siempre he entendido que la Constitución hace un diseño asimétrico de partida. Ese es el alma constitucional, ¿no? Lo que pasa es que luego, en 1981, se afirma el café para todos y ya empiezan los problemas, ¿no? Pero no era nada más que eso. No voy a extenderme más pero sí, yo entiendo que es muy difícil abordar en términos de igualdad el problema autonómico cuando en realidad el alma de la Constitución es asimétrico. Nada más. Gracias. Gracias, Gemma. Bueno, Gemma, tú has planteado el tema de la simetría o la asimetría en el Estado autonómico, que creo que daría para otro debate. Hombre, es discutible decir que la asimetría estaba dentro del espíritu constitucional, porque sí es verdad que en el artículo 2 distingue entre nacionalidades y regiones, pero ya no vuelve a decir nada al respecto y de hecho la Constitución misma permite que los diferentes territorios que acceden por las diferentes vías accedan al máximo nivel competencial, con lo cual en ningún momento niega la simetría del sistema a la que hemos llegado, exceptuando el caso de la financiación vasca y navarra, que eso sí que es una asimetría y es una asimetría grave que también habría que revisar. Luis. Sí. Bueno, reflexionando sobre lo que acaba de decir Gemma, yo creo efectivamente que hay una simetría implícita en el modelo constitucional inicial que se podía hacer uso, lo que pasa es que no se entró en el desarrollo.
y bueno, las cosas marcharon como marcharon. No sé si de manera adecuada, era difícil contener el desarrollo del modelo con el café para todos, como ha dicho Gemma, pero yo creo que el espíritu constitucional que se ha aludido, esa constitución implícita, estaba la simetría del modelo. Y bueno, se han ido territorios que quizás no se tenían que haber convertido en comunidades autónomas con muy escasa población, muy escaso territorio, muy escasa tradición autonómica, otros con gran capacidad económica y PIB que carecen absolutamente de tradición, de territorio propio, de autonomía y de ansia autonomista en su momento, y que yo creo que todo eso ha incidido en las distorsiones del modelo. Creo que mejor hubiera habido con un modelo asimétrico y con haber contenido el acceso a la autonomía de ciertos territorios. Pero bueno, con independencia de esa reflexión general, y me gustaría aludir brevemente a esa tensión que aludía Eva, a la tensión optimismo-pesimismo, ¿no? Que yo creo que está presente un poco en todos nosotros. Yo creo que la pasada pandemia, la crisis que ha desatado en todos los niveles, también en lo que nos atañe en el Estado autonómico, en su funcionamiento, en el Estado en general, pues hemos descubierto, por un lado, con sorpresa a los ciudadanos, la desnudez del Estado central, como ese Ministerio de Sanidad, que le había correspondido a un ministro para llevar una vida tranquila, parecía ser que se había colado ese ministro de Rondón, pues de pronto se convierte en la pieza clave del gobierno. Y además un ministerio que había rechazado, creo que en la formación del gobierno lo había rechazado Podemos por escasamente relevante. Bueno, pues ahí hemos descubierto que el ministerio no tenía funcionarios, no tenía técnicos, no tenía nada. Y sin embargo, la ley orgánica 481 de los estados de alarma, excepción y sitio le daba un papel clave al gobierno de la nación y en este caso concreto al ministro de Sanidad. Y no puede ejercer las competencias. Que en ese momento esa atribución temporal de las competencias de sanidad que corresponden de manera ordinaria a las comunidades autónomas, él no podía hacerlo. No tenía medios. Por tanto, esto fue un aspecto que nos chocó a todos, un aspecto negativo, pero a la misma vez vimos en el lado positivo cómo funcionó de manera general algo que tampoco conocíamos, que era la coordinación, que ha salido a colación en varias ocasiones, que fue una sorpresa para todos. No solo la coordinación, sino también la cooperación. Pero la coordinación fue una sorpresa. Y al final, entre la coordinación, los mecanismos de la coordinación o cooperación forzosa y la cooperación, pues España salió adelante con unas medidas o algunas de manera más adecuada y otras con más deficiencias, salieron adelante. Salió adelante, se ha citado la vacunación, salió adelante muchas cosas. Podemos ver también, en el lado negativo, hemos visto muestras preocupantes de federalismo negativo, de esas muestras por parte de alguna comunidad autónoma en acentuar las diferencias, en hacer en un momento crítico, en diferenciarse y en llevar una política propia con otras intenciones que quizás no conectaban con el espíritu de cooperación o con la cultura federal que aquí hemos hablado. Y a la misma vez quería apuntar que en el lado positivo hemos visto la integración en el sistema de esos territorios gobernados por partidos nacionalistas que han dado muestras de responsabilidad, que han dado muestras de participar en los mecanismos de cooperación. Yo creo que eso ha sido un aspecto positivo. Olvidaron muy rápidamente algunos esas desafecciones o esos deseos de separación y de no cooperar, de no asistir a reuniones, etcétera, de no cumplir acuerdos. Y sin embargo, en esa situación de crisis creo que se han integrado en el sistema en general con lealtad. Y quería referirme también
a las situaciones excepcionales, ¿no? Acaba de salir ahí el papel de la Comisión de Sanidad, ¿no? De cómo se ha subvertido un poco su papel, ¿no? Se ha desnaturalizado su papel en ocasiones para sustituir al Parlamento. Estoy de acuerdo con esa reflexión. Y creo que sobre esto tendremos que pensar, porque las reformas legales llegarán. Tenemos que pensar en situar en la frontera de lo que se puede hacer dentro de un estado excepcional, que tiene sus limitaciones, que tiene sus garantías, que tiene sus mecanismos de control parlamentario establecidos en la Constitución, sus votaciones en las Cortes, etcétera, de lo que son las limitaciones en periodos ordinarios. A mí me da mucho temor que se apruebe una ley donde se permitan las limitaciones generales de derechos fundamentales en manos de presidentes de las comunidades autónomas. Creo que esto debe permanecer en el terreno del estado de alarma, de los estados excepcionales en general. Hablo del estado de alarma porque ese es el propio de la crisis sanitaria. Creo que deben permanecer ciertas cosas, aparte de la suspensión de derechos, por supuesto, que quizás se podría introducir también una modificación constitucional del estado de alarma. Bueno, pues aparte de la suspensión de derechos está la limitación general de derechos, que es una cosa muy seria. Y se han aprobado leyes autonómicas y ha habido algunos intentos también de introducir medidas muy serias en este terreno. Yo en fin, que un confinamiento, aunque sea sin llegar a la suspensión, un confinamiento, una limitación, toque de queda, etcétera, que lo puede hacer una comunidad autónoma porque lo autoriza una ley de emergencia sanitaria que apruebe esa comunidad autónoma, que se establezcan unas perimetraciones para no salir o no poder entrar del territorio de una comunidad autónoma. A mí me da miedo que eso quede en manos, esas limitaciones generales de derechos, me da miedo que quede en manos de los gobiernos. Pero gobiernos de diversos tipos, ¿con qué controles además? Porque con el estado de alarma ya sabemos que hay un control parlamentario, ya sabemos cuál es la limitación que se puede adoptar, ya sabemos que tiene que haber una prórroga, que hay unos controles parlamentarios que lo pueden modificar con la prórroga, lo que adopte el gobierno. Creo que es algo... es un punto importante y que nos va a llevar trabajo en los próximos meses, que parece que el camino iba por otro terreno, iba por sentar en las leyes ordinarias pues esas limitaciones generales de derechos, no solo estatales, sino también otros. Bueno, lo dejo aquí por no acaparar. Gracias. Gracias, Luis. Comparto la misma preocupación, ¿eh? O sea, el hecho de la restricción generalizada de derechos fundamentales, dejarlo a las comunidades autónomas, es algo con lo que a mí me preocupa especialmente. O sea, eso tiene que estar en manos del Parlamento, que es la expresión de la voluntad popular, ¿no? Una cosa tan importante como la restricción generalizada de derechos fundamentales, pero sobre todo cuando no ha estado vigente los estados de alarma, ya casi como lo que los ciudadanos nos hemos acostumbrado a que esas restricciones estén en manos de los presidentes de las comunidades autónomas. Me parece muy peligroso, comparto tu preocupación. Me parece que, no sé si Vicente había vuelto a levantar la mano. Vicente. Sí. No se te oye, Vicente. Tienes que darle al micrófono. ¿Ahora? Gracias. Vuelvo. Estoy muy de acuerdo también con don Luis Gálvez en lo que acaba de decir. Sobre todo hay una frase que me he quedado con ella, que ha sido desnudez, que ha habido una desnudez en el Estado central, o hubo una desnudez en el Estado central cuando tuvimos el estado de pandemia. Entonces a mí me hace que pensar o me hace reflexionar una cosa, es decir, ¿se le dieron más competencias a las autonomías porque la situación al gobierno central o al Estado central se le fue de las manos? Es decir, el Estado central se vio desbordado y como ya no podía o no sabía por dónde tirar, voy a dejar ya esto, le paso la patata caliente a las autonomías. Esto por otra parte.
Y por otra parte, yo creo que sí que, bueno, opinar esto estando ustedes presentes, simplemente lo dejo en una humilde opinión. O sea, yo quería preguntarles, más que una opinión, una pregunta. Quisiera preguntarles, ¿no sería mejor hacer una unificación de criterios o por lo menos unas reformas claras o que tuviera la administración, los gobiernos, todos los ciudadanos en general, claro lo que es un estado de alarma, un estado de excepción y un estado de sitio? Porque me da la impresión que ante una situación peligrosa como la que hemos vivido, ante una situación de emergencia como la que hemos vivido, discutir sobre invadir un terreno u otro o discutir si es un estado de excepción o alarma de sitio, cuando realmente lo que estaba en peligro eran vidas humanas y estaba muriendo gente, me resulta un poco kafkiano. Entonces, ¿no sería mejor unificar criterios, que todo, absolutamente todo estuvieran claro cuáles son esa privación de derechos fundamentales en cuanto a estado de excepción, alarma y sitio, y que no entráramos en disquisiciones luego y que eso sirviera luego para lo que sirvió, es decir, una disputa entre autonomías y etcétera, etcétera, etcétera? Tenemos que tener presente que somos 17 comunidades autónomas que forman un Estado y que debería servir para apoyar y ayudarnos unos a otros, para que saliera reforzado más el bien común. Es mi opinión. Laura. Bien, para responder a Vicente, sobre todo en relación a lo primero que ha comentado respecto de si el gobierno estatal se encontró desbordado por la situación y por eso hizo intervenir a las comunidades autónomas. Puedo contestar directamente a esta pregunta porque cuando se declaró el estado de alarma yo era directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica en Moncloa y por tanto me tocó muy directamente tratar esta cuestión y la respuesta es rotundamente no. Es más, no para poner un ejemplo que se vea evidente que no es simplemente una respuesta o una opinión más que una respuesta. Durante el peor periodo de la pandemia, las competencias estaban absolutamente centralizadas en el Estado. Es decir, que las comunidades autónomas empezaron a intervenir cuando, con el paso de los meses, y digo meses, no semanas, meses, se vio que la situación mejoraba, aunque era muy complicada, pero mejoraba, y se hizo una progresión en la cesión de competencias en las comunidades autónomas. Dicho esto, hoy no toca, digamos, hablar de estado de alarma, pero sí que es lógico que salga y se ponga sobre la mesa. Dicho esto, coincido con algunas de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa sobre el tema de restricciones de derechos, en fin, con muchas cosas que estoy convencida que se pudieron hacer mejor y con la perspectiva que da el tiempo estoy convencida que se van a hacer mejor. Pero se estaba funcionando con una normativa que estaba aprobada en el 81, como muy bien ha dicho Vicente, con una normativa que es la de las leyes excepcionales pensada para frenar un futuro golpe de Estado, no para frenar una pandemia, y aún así se tuvo que interpretar esa ley y ponerla en práctica cuando apareció una pandemia mundial que cogió a todo el mundo, un mundo globoterráqueo absolutamente desprevenido, ¿no? Quería hacer simplemente esta precisión y dar una respuesta directa a lo que planteaba Vicente. Bueno, gracias, Laura. No sé si alguien más quiere intervenir. ¿Alguien quiere hacer alguna otra reflexión? ¿No? Bueno, pues ha sido un verdadero placer el haber hecho un debate sobre la cooperación en el Estado autonómico. La verdad es que creo que han surgido muchas cuestiones sobre las que hemos podido reflexionar todos mucho mejor. Y bueno, y simplemente agradecer tanto a Laura Díez, a Luis Gálvez y a Javier Tajadura. Ha sido un verdadero placer el compartir esta intervención, aunque sea online. Y bueno, muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Por mi parte, nada más. Gracias. Muchas gracias, un placer, lo mismo.
Por supuesto, ha sido un placer, como siempre, colaborar con vosotros y aparte inaugurar este nuevo proyecto de debates constitucionales. Hemos tenido este honor y estamos todos muy contentos, seguro que sí. Muy bien, sí. Bueno, desde aquí también para despedirme, muchísimas gracias a Eva, la moderadora, lo has hecho fantásticamente bien, dudabas de ti, pero no. Además, como contrapunto a las ponencias, ha estado genial. Y nuestros tres ponentes, la verdad, magníficos, porque, bueno, nos habéis dado una perspectiva sin detenernos en cosas pequeñas que nos podían llevar a discusión. Bueno, hemos adoptado una perspectiva general, yo creo que muy enriquecedora para bueno, cualquiera que tenga interés en estos temas. Y en ese sentido conecto con algo que habéis dicho todos, la importancia de la cultura política federal y de la cultura política democrática, de la cultura política constitucional. Y en ese sentido, bueno, quería solamente reiterar la idea de que este proyecto, como casi todos los que de este estilo promovemos desde el Departamento de Derecho Político de la UNED, lo que buscamos es que el debate llegue a cuanta más gente sea posible en los términos que sean accesibles, como lo habéis hecho vosotros espléndidamente bien, para ir fortaleciendo esa cultura política, porque bueno, nos parece que este es el granito de arena que podemos aportar desde la academia. Así que muchísimas gracias por vuestra colaboración, por vuestra participación y nada más. Habéis estado estupendos. Un gran saludo. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Saludos.